Capítulo 5. Billy Pilgrim dice que a las criaturas de Tralfamador el universo no les parece un montón de puntitos brillantes. Las criaturas pueden ver dónde ha estado cada estrella y a dónde va, y de modo que los cielos están cubiertos de espaguetis finos y luminosos. Los Tralfamadorianos tampoco ven a los seres humanos como criaturas de dos piernas. Los ven como grandes milpies, con piernas de bebé en un extremo y piernas de anciano en el otro, afirma Billy Pilgrim. Billy pidió algo para leer en el viaje a Tralfamador. Sus captores tenían 5 millones de libros terrícolas en microfilm, pero ninguna forma de proyectarlos en la cabina de Billy. Solo tenían un libro físico en inglés que iban a exhibir en un museo tralfamadoriano. Era El Valle de las Muñecas, de Jacqueline Susann. Billy lo leyó. Le pareció que algunas partes estaban bien. Las personas que aparecían en él tenían sus momentos buenos y sus momentos malos. Sus momentos buenos y sus momentos malos. Pero Billy no quería leer sobre los mismos momentos buenos y malos una y otra vez. Preguntó si no tenían, por favor, alguna otra cosa para leer. Solo novelas transfamadorianas. Me temo que no va a entender, dijo el altavoz de la pared. Déjeme ojear una de todos modos. Así que le enviaron unas cuantas. Eran muy cortas. Una docena de ellas debía tener juntas el mismo grosor que El Valle de las Muñecas, con todos sus momentos buenos y sus momentos malos. Billy no sabía leer tralfamadoriano, claro, pero al menos podía ver cómo estaban dispuestos los libros, en breves grupos de símbolos separados por estrellas. Billy comentó que los grupos parecían telegramas. Exacto, dijo la voz. Son telegramas. En Tralfamador no hay telegramas, pero tiene razón. Cada grupo de símbolos es un mensaje breve y urgente que describe una situación, una escena. Los tralfamadorianos los leemos todos a la vez, no uno después de otro. No hay ninguna relación particular entre los mensajes, excepto que el autor los ha escogido con mucho cuidado para que, vistos al mismo tiempo, produzcan una imagen de vida bella, profunda y sorprendente. No hay principio, ni desarrollo, ni desenlace, ni moraleja, ni causas ni efectos. Lo que nos gusta de nuestros libros es la profundidad de muchos momentos maravillosos vistos todos a la vez. Momentos después, el platillo entró en una distorsión temporal, y Billy se retrotrajo a su infancia. Tenía 12 años y estaba tembloroso con su madre y su padre en el Bright Angel Point, al borde del Gran Cañón. La pequeña familia humana contemplaba el fondo del cañón, 1,5 kilómetros más abajo. Bueno, dijo el padre de Billy, enviando virilmente un guijarro al espacio de una patada. Ahí está. Habían llegado a ese famoso lugar en automóvil. Habían tenido 7 pinchazos por el camino. Ha valido la pena el viaje, dijo extasiada la madre de Billy. Dios, vaya si ha valido la pena. Billy odiaba el cañón, estaba seguro de que iba a caerse. Su madre lo tocó y él se hizo piso en los pantalones. Había otros turistas contemplando también el cañón, un guardia forestal para responder a las preguntas. Un francés que había ido allí desde Francia preguntó al guardia forestal en un inglés macarrónico si se suicidaba mucha gente saltando al vacío. Sí, señor, respondió el guardia forestal. Unas 3 personas al año. Es lo que hay. Y Billy hizo un viaje muy corto en el tiempo. Dio un saltito de solo 10 días, de modo que siguió teniendo 12 años y siguió viajando por el oeste con su familia. Ahora estaban en las cavernas de Carlsbad y Billy estaba rogando a Dios para que lo sacara de allí antes de que se desplomara el techo. Un guardia forestal estaba explicando que las cavernas las había descubierto un vaquero que vio salir una enorme nube de murciélagos de un agujero en el suelo. Luego dijo que iba a apagar todas las luces y que probablemente sería la primera vez en la vida de muchas personas que estaría en una oscuridad total. Las luces se apagaron. Billy ni siquiera sabía si estaba vivo o muerto, y luego algo fantasmal flotó en el aire a su izquierda. Tenía números. Su padre había sacado su reloj del bolsillo. El reloj tenía una esfera fosforescente de radio. Billy pasó de la oscuridad total a la luz total. Volvió a encontrarse en la guerra, otra vez en la sala de desparasitación. La ducha había terminado. Una mano invisible había cortado el agua. Cuando Billy recuperó su ropa, no estaba más limpia, pero todos los animalillos que antes vivían en ella habían muerto. Es lo que hay. Y su nuevo abrigo se había descongelado y estaba fofo. Era demasiado pequeño para Billy. Tenía el cuello de piel y el forro de seda escarlata, y por lo visto lo habían confeccionado para un empresario teatral del tamaño de un mono de organillero. Estaba cubierto de agujeros de bala. Billy Pilgrim se vistió. También se puso el abriguito. Se descosió por la espalda y las mangas se soltaron de los hombros. Así que el abrigo se convirtió en un chaleco con cuello de piel. A su dueño debía de llegarle por la cintura, pero a Billy le quedaba por las axilas.
A los alemanes les pareció una de las cosas más desternillantes que habían visto en toda la Segunda Guerra Mundial. Se rieron y rieron. Y luego los alemanes pidieron a todos que formaran de 5 en fondo, con Billy en el centro. Luego volvieron a salir desfilando por una puerta tras otra. Había más rusos famélicos con caras como esferas fosforescentes de radio. Los americanos estaban más animados que antes. Las salpicaduras con agua caliente los habían alegrado. Llegaron a un barracón donde un cabo con un solo brazo y un solo ojo apuntó el nombre y el número de placa de cada prisionero en un gran libro de cuentas rojo. Ahora todos estaban vivos legalmente. Antes de que apuntasen su nombre y su número en ese libro, estaban desaparecidos en combate y casi seguro muertos. Es lo que hay. Mientras los norteamericanos esperaban para seguir, se produjo un altercado en la fila de retaguardia. Un norteamericano había murmurado algo que a un guardia no le gustó. El guardia sabía inglés. Hizo salir al norteamericano de la fila y lo derribó al suelo de un golpe. El norteamericano estaba atónito. Se puso en pie tembloroso y escupiendo sangre. Le habían saltado 2 dientes. Era evidente que no había tenido mala intención con lo que había dicho y que no sabía que el guardia le oiría y entendería. ¿Por qué yo?, le preguntó el guardia. El guardia volvió a empujarlo hacia las filas. ¿Por qué tú? ¿Por qué cualquiera?, respondió. Cuando inscribieron el nombre de Billy Pilgrim en el registro del campo de prisioneros, también le dieron un número y una placa de identificación de hierro con la que estaba grabado ese número. Lo había grabado un trabajador esclavo en Polonia. Ahora estaba muerto. Es lo que hay. A Billy le dijeron que se colgara la placa al cuello con sus placas norteamericanas, y así lo hizo. La placa era como una galleta salada, perforada por el centro, para que un hombre fuerte pudiera partirla en 2 con las manos. Si Billy moría, cosa que no hizo, media placa señalaría su cadáver y la otra media su tumba. Cuando más adelante fusilaron en Dresde al pobre Edgar Derby, el profesor de instituto, un médico certificó su muerte y partió la placa en 2. Es lo que hay. Una vez registrados y etiquetados como es debido, llegaron a los norteamericanos otra vez por una puerta tras otra. Pasados 2 días, las familias sabrían por la Cruz Roja Internacional que estaban vivos. Al lado de Billy estaba el pequeño Paul Lazaro, que había prometido vengar a Roland Weary. Lazaro no pensaba en su venganza, pensaba en su espantoso dolor de barriga. Su estómago se había encogido hasta tener el tamaño de una avellana. Esa bolsa seca, arrugada, le dolía tanto como un forúnculo. Al lado de Lazaro está el pobre y malhadado Edgar Derby, con sus placas norteamericana y alemana exhibidas como un collar por fuera de la ropa. Pensaba que lo nombrarían capitán, jefe de compañía, debido a su edad y experiencia, y ahora estaba ahí, en la frontera checoslovaca, a medianoche. ¡Alto!, dijo un guardia. Los norteamericanos se detuvieron, se quedaron inmóviles en el frío. Los barracones frente a los que estaban se parecían por fuera a otros miles de barracones ante los que había pasado. No obstante, había esta diferencia. Estos barracones tenían chimeneas de hierro, y por las chimeneas salían girando constelaciones de chispas. Un guardia llamó a la puerta. La puerta se abrió desde dentro. La luz salió por la puerta, escapó del campo de prisioneros a 300.000 kilómetros por segundo. Luego salieron 50 ingleses de mediana edad. Estaban cantando Hail, Hail, the gang all here, de los piratas de Penzance. Estos vigorosos y rubicundos vocalistas eran de los primeros prisioneros de habla inglesa capturados en la Segunda Guerra Mundial. Ahora les estaban cantando casi a los últimos. Hacía 4 años o más que no veían una mujer o un niño. Tampoco habían visto ningún pájaro. Ni siquiera los gorriones se posaban en el campamento. Los ingleses eran oficiales. Todos habían intentado fugarse de otro campo al menos una vez. Ahora estaban aquí, justo en mitad de un océano de rusos agonizantes. Podían hacer todos los túneles que quisieran. Inevitablemente saldrían a la superficie en un rectángulo de alambre de espino. Les saludarían sin ganas unos rusos agonizantes que no hablaban inglés, que no tenían comida, ni información útil, ni planes de fuga propios. Podían planear esconderse a bordo de un vehículo o robar uno, pero ningún vehículo entraba nunca en su recinto. Podían fingir que estaban enfermos, si querían, pero así tampoco irían a ninguna parte. El único hospital del campo era un edificio de 6 camas en el propio recinto británico. Los ingleses eran limpios, entusiastas, honrados y fuertes. Cantaban muy bien. Llevaban cantando juntos todas las noches desde hacía años. Los ingleses también llevaban años levantando pesas y haciendo flexiones. Tenían el vientre como una tabla de lavar. Los músculos de sus pantorrillas y la parte superior de los brazos parecían balas de cañón. Todos eran maestros jugando al ajedrez. Las damas, el bridge, el cribbage,
el dominó, los anagramas, las adivinanzas, también el tenis de mesa y el billar. Eran de las personas más ricas de Europa, en lo que se refería a la comida. Un error administrativo a principio de la guerra, cuando todavía llegaba comida a los prisioneros, había hecho que la Cruz Roja les enviara 500 paquetes al mes en lugar de 50. Los ingleses los habían guardado con tanto cuidado que ahora que la guerra estaba a punto de terminar, tenían 3 toneladas de azúcar, 1 tonelada de café, 500 kilos de chocolate, 300 kilos de tabaco, 850 kilos de té, 2 toneladas de harina, 1 tonelada de ternera en lata, 600 kilos de mantequilla en lata, 800 kilos de queso en lata, 600 kilos de leche en polvo y 2 toneladas de mermelada de naranja. Lo guardaban todo en una habitación sin ventanas. La habían protegido de las ratas forrándola con latas aplastadas. Los alemanes los adoraban, pues pensaban que eran exactamente como debían ser unos ingleses. Hacían que la guerra pareciera elegante, razonable y divertida. Así que les dejaban utilizar 4 barracones, aunque habrían cabido en uno, y a cambio de café, chocolate o tabaco, les daban pintura, tablas, clavos y telas para arreglar cosas. Los ingleses hacía 12 horas que sabían de la llegada de sus invitados norteamericanos. Nunca habían tenido invitados y se pusieron a trabajar como enanos, barriendo, fregando, cocinando, horneando, haciendo colchones de paja y bolsas de arpillera, poniendo la mesa y dejando obsequios en cada sitio. Ahora cantaban para darles la bienvenida a sus invitados en la noche invernal. Su ropa olía al festín que les habían preparado. Iban vestidos mitad para el combate, mitad para jugar al tenis o al croquet. Estaban tan emocionados por su propia hospitalidad y por las cosas ricas que esperaban dentro, que no se fijaron mucho en sus invitados mientras cantaban. E imaginaron que cantaban a otros oficiales como ellos que venían de estar en combate. Empujaron con afecto a los norteamericanos hacia la puerta del barracón y llenaron la noche de bravatas viriles y fanfarronadas fraternales. Los llamaron yanquis, les dijeron que muy bien y les prometieron que Jerry estaba en retirada y demás. Billy Pilgrim se preguntó vagamente quién sería el tal Jerry. Ahora estaba bajo techo, al lado de una estufa de hierro que ardía roja como una cereza. Había docenas de hervidores de agua, algunos con silbato, también un caldero de brujas lleno de sopa dorada. La sopa era espesa. Unas burbujas primigenias salían a la superficie con letárgica majestuosidad mientras Billy Pilgrim las miraba. Había mesas corridas dispuestas para el banquete. En cada sitio había un cuenco hecho con una lata que en otro momento había contenido leche en polvo. Una lata más pequeña servía de taza. Otra lata más alta y fina era el vaso. Cada vaso estaba lleno de leche caliente. En cada sitio había una cuchilla de afeitar, un trapo, un paquete de cuchillas, una barra de chocolate, 2 cigarros, una pastilla de jabón, 10 cigarrillos, una caja de cerillas, un lápiz y una vela. Solo las velas y el jabón eran de origen alemán. Tenía un aspecto opalescente y fantasmal. Los británicos no lo sabían, pero las velas y el jabón estaban hechos con la grasa de judíos, gitanos, maricas, comunistas y otros enemigos del Estado. Es lo que hay. El salón del banquete estaba iluminado por las velas. Había montones de pan blanco recién horneado sobre las mesas, mantequilla y botes de mermelada de naranja. Había platos con lonchas de ternera en lata. Todavía tenían que servir los huevos revueltos y un pastel caliente de mermelada de naranja. Y, al otro extremo del barracón, Billy vio unos arcos rosados con colgaduras azules, un reloj enorme, 2 tronos dorados, un cubo y una fregona. Era el escenario donde iban a representar el espectáculo de la noche, una versión musical de Cenicienta, el cuento más popular jamás contado. Billy Pilgrim estaba en llamas, se había acercado demasiado a la estufa encendida, el dobladillo de su minúsculo abrigo estaba ardiendo. Era un fuego lento y paciente, como el de la madera podrida. A Billy le habría gustado saber si había algún teléfono cerca. Quería llamar a su madre para decirle que estaba vivo y bien de salud. Se hizo un silencio y los ingleses contemplaron atónitos a las desaliñadas criaturas que habían invitado a entrar con tanta alegría. Uno de los ingleses reparó en que Billy estaba ardiendo. «Estás ardiendo, chico», dijo, y apartó a Billy de la estufa, y apagó las chispas con las manos. Como Billy no hizo ningún comentario, el inglés le preguntó: «¿Puedes hablar? ¿Me oyes?» Billy asintió con la cabeza. El inglés lo palpó explorándolo aquí y allá conmovido. «Dios mío, ¿qué te han hecho, chico?» «Esto no es un hombre, es una cometa rota». «¿De verdad eres norteamericano?», preguntó el inglés. «Sí», respondió Billy. «¿Y tu rango?» «Soldado raso». «¿Qué ha sido de tus botas, chico?» «No me acuerdo». «¿Ese abrigo es una broma de algún tipo, señor?» «¿De dónde has sacado eso?» Billy tuvo que pensar un rato para responder.
Me lo han dado, dijo por fin. ¿Te lo ha dado Jerry? ¿Quién? ¿Te lo han dado los alemanes? Sí. A Billy no le gustaban las preguntas, eran fatigosas. Ay, Yankee, 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 exclamó el inglés. Ese abrigo es un insulto. ¿Señor? Ha sido un intento deliberado de humillarte. No debes dejar que Jerry haga cosas así. Billy Pilgrim se desmayó. Billy recobró el sentido en una villa delante del escenario. Había comido algo y ahora estaba viendo Cenicienta. Era evidente que una parte de él llevaba disfrutando de la actuación un rato. Billy se estaba desternillando de risa. Las mujeres de la obra eran en realidad hombres, claro. El reloj acababa de dar la medianoche y Cenicienta se lamentaba. Dios mío, el reloj ha sonado. Mierda, mi suerte ha terminado. A Billy el pareo le pareció tan cómico que no solo se rió, se carcajeó. Siguió carcajeándose hasta que lo sacaron del barracón y lo llevaron a otro, donde está el hospital. Era un hospital de 6 camas. No había más pacientes. Metieron en la cama a Billy, lo ataron y pusieron una inyección de morfina. Otro norteamericano se ofreció de voluntario para cuidarlo. El voluntario era Edgar Derby, el profesor de instituto al que acabarían fusilando en Dresde. Es lo que hay. Derby se sentó en un taburete de 3 patas. Le dieron un libro para leer. El libro era La roja insignia del valor, de Stephen Crane. Derby lo había leído ya. Ahora lo releyó mientras Billy Pilgrim estaba en el paraíso de la morfina. Bajo los efectos de la morfina, Billy soñó con jirafas en un jardín. Las jirafas iban por un sendero de grava. Se detenían a mordisquear unas peras de las copas de los árboles. Billy también era una jirafa. Se comió una pera. Estaba dura. Se resistió a sus dientes. Se partió en jugosa protesta. Las jirafas aceptaron a Billy como uno de los suyos, como una criatura inofensiva tan absurdamente especializada como ellos. Dos se acercaron a él desde extremos opuestos. Se apoyaron en él. Tenían el labio superior largo y musculoso y podían darle la forma de la campana de una trompeta. Lo besaron. Eran jirafas hembras de color crema y amarillo limón. Tenían cuernos como picaportes. Los picaportes estaban cubiertos de vello. ¿Por qué? Anocheció en el jardín de las jirafas. Billy Pilgrim durmió un rato sin soñar y luego viajó en el tiempo. Despertó con la cabeza debajo de una manta en un pabellón para pacientes mentales no violentos en un hospital de veteranos cerca de Lake Placid en Nueva York. Era la primavera de 1948, 3 años después del final de la guerra. Billy se destapó la cabeza. Las ventanas del pabellón estaban abiertas. Fuera piaban los pájaros. Pío, 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 le preguntó uno de ellos. El sol brillaba en lo alto. Había otros 29 pacientes en el pabellón, pero todos estaban fuera disfrutando del día. Eran libres de ir y venir según quisieran, incluso de volver a casa si lo preferían. Y lo mismo Billy Pilgrim. Habían ido allí voluntariamente, alarmados por el mundo exterior. Billy había ingresado por voluntad propia a mitad de su último año en la escuela de optometría de Ilium. Nadie sospechaba que estuviese volviéndose loco. Todos pensaban que se encontraba y se comportaba bien. Ahora está en el hospital. Los médicos coincidían todos. Se estaba volviendo loco. No creían que eso tuviese nada que ver con la guerra. Estaban convencidos de que Billy se estaba viniendo abajo porque su padre lo había lanzado a la parte honda de la piscina de la Asociación de Jóvenes Cristianos cuando era niño, y luego lo había llevado al borde del Gran Cañón. El hombre que había en la cama del lado de la de Billy era un antiguo capitán de infantería llamado Elliot Rosewater. Rosewater estaba enfermo y cansado de pasar el tiempo borracho. Fue Rosewater quien aficionó a Billy a la ciencia ficción y en particular a las obras de Kilgore Trout. Rosewater tenía una enorme colección de libros de bolsillo de ciencia ficción debajo de la cama. Se los había llevado al hospital en un baúl de viaje. Aquellos libros tan amados y manoseados despedían un olor que impregnaba todo el pabellón, igual que un pijama de franela que lleva sin cambiarse un mes, o como el potaje irlandés. Kilgore Trout se convirtió en el autor favorito de Billy, y ya solo podía leer cuentos de ciencia ficción. Rosewater era el doble de listo que Billy, pero Billy y él estaban pasando una crisis parecida de forma parecida. A ambos les parecía que la vida no tenía sentido, en parte por lo que habían visto en la guerra. Rosewater, por ejemplo, había matado a un bombero de 14 años porque lo confundió con un soldado alemán. Es lo que hay. Y Billy había presenciado la mayor masacre de la historia europea, que fue el bombardeo incendiario de Dresde. Es lo que hay. Así que estaban intentando reinventarse a sí mismos y su universo. La ciencia ficción era una gran ayuda. Rosewater le dijo una cosa interesante a Billy una vez sobre un libro que no era de ciencia ficción. Le dijo que todo lo que había que saber sobre la vida estaba en Los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky.
Pero eso ya no basta, añadió Rosewater. En otra ocasión, Billy oyó a Rosewater decirle a un psiquiatra: creo que van a tener que inventarse ustedes un montón de nuevas mentiras maravillosas, o la gente no querrá seguir viviendo. En la mesilla de noche de Billy había una naturaleza muerta, 2 pastillas, un cenicero con 3 cigarrillos manchados de carmín, un cigarrillo todavía encendido y un vaso de agua. El agua estaba muerta, desbravada. Es lo que hay. El aire intentaba escapar de aquella agua desbravada. Las burbujas se aferraban a las paredes del vaso, demasiado débiles para trepar. Los cigarrillos eran de la madre de Billy, que era una fumadora empedernida. Había ido en busca de los lavabos de señores que estaban en el pabellón de las Wags, Waves, Spars y Wafts, a las que se les había cruzado un cable. Estaba a punto de volver. Billy volvió a taparse la cabeza con la manta. Siempre se tapaba la cabeza cuando su madre iba a verlo en el pabellón de enfermos mentales. Siempre se ponía mucho peor hasta que se marchaba. No es que se fuese fea, ni que le oliera el aliento, ni que tuviese una personalidad desagradable. Era una mujer blanca, amable, totalmente normal, de pelo castaño y con una educación media. A Billy lo alteraba simplemente por ser su madre. Hacía que se sintiera avergonzado y desagradecido y débil porque ella se había tomado muchas molestias por atraerlo a la vida y por mantenerlo con vida. Y a Billy la vida no le gustaba nada. Billy oyó entrar a Elliot Rosewater y tumbarse. Los muelles del somier de Rosewater eran muy elocuentes. Rosewater era un hombre corpulento, pero no muy fuerte. Daba la impresión de estar hecho de masilla. Entonces la madre de Billy volvió del lavabo de señoras y se sentó en una silla entre la cama de Billy y la de Rosewater. Rosewater le saludó con un melodioso afecto y le preguntó qué tal. Pareció alegrarse mucho al oír que bien. Estaba experimentando cómo ser fervorosamente empático con todas las personas que conocía. Pensaba que eso podría hacer que el mundo fuese un lugar un poco más agradable. Llamó a la madre de Billy querida. Está experimentando con llamar a todo el mundo querido. Un día le prometió ella a Rosewater: voy a entrar aquí y Billy se va a destapar la cabeza. ¿Y sabe lo que va a decir? ¿Qué va a decir, querida? Va a decir: hola, mamá, y va a sonreír. Va a decir: caramba, me alegro de verte, mamá, ¿qué tal estáis? Hoy podría ser ese día. Rezo por ello todas las noches. Eso está bien. La gente se sorprenderá si supiera cuántas cosas en este mundo se deben a los rezos. Nunca ha dicho nada más cierto, querida. ¿Viene su madre a verlo a menudo? Mi madre murió, dijo Rosewater. Es lo que hay. Lo siento. Al menos tuvo una existencia feliz. Es un consuelo. Sí. El padre de Billy murió, dijo la madre de Billy. Es lo que hay. Un chico necesita un padre. Y así siguió y siguió. Ese dueto entre la mujer obtusa y rezadora y el hombretón hueco lleno de ecos amorosos. Estaba entre los mejores de la clase cuando ocurrió esto, dijo la madre de Billy. Tal vez estuviese esforzándose demasiado, dijo Rosewater. Tenía en la mano un libro que quería leer, pero era demasiado educado para leer y hablar al mismo tiempo, con lo fácil que era responder lo que decía la madre de Billy. El libro era Maníacos en la cuarta dimensión de Kilgore Trout. Trataba de personas cuyas enfermedades mentales no podían curarse porque las causas de sus enfermedades estaban en la cuarta dimensión, y los médicos terrícolas tridimensionales no podían verlas o siquiera imaginarlas. Una cosa que decía Truth y que le gustaba mucho a Rosewater era que en la realidad había vampiros, hombres lobos, duendes, ángeles y demás, pero que estaban en una cuarta dimensión. Igual, según Truth, que William Blake, el poeta favorito de Rosewater, y el cielo y el infierno. Está comprometido con una chica muy rica, dijo la madre de Billy. Eso está bien, respondió Rosewater. El dinero apenas a veces puede ser un gran consuelo. Sí, es cierto que puede serlo. Desde luego que sí. ¿No es agradable tener que exprimir hasta el último centavo? Es mejor tener un poco de margen. Su padre es el dueño de la escuela de optometría en la que estudiaba Billy. También tiene 6 consultas en esta parte del estado. Vuela en su propio avión y tiene una casa de veraneo en el lago George. Es un lago precioso. Billy se quedó dormido debajo de la manta. Cuando volvió a despertarse, estaba atado a la cama en el hospital de campo de prisioneros. Abrió un ojo y vio al pobre Edgar Derby leyendo la insignia roja del valor a la luz de las velas. Billy cerró el ojo, vio en su memoria el futuro del pobre Edgar Derby delante del pelotón de fusilamiento en las ruinas de Dresde. Solo había 4 hombres en el pelotón. Billy había oído que un hombre de cada pelotón de fusilamiento le daban un fusil cargado con un cartucho de fogueo. Billy no creyó que hubiese un cartucho de fogueo en un pelotón de fusilamiento tan pequeño, en una guerra tan antigua.
Entonces el jefe de los ingleses entró en el hospital para ver qué tal seguía Billy. Era un coronel de infantería al que habían capturado en Dunkerque. Era él quien había suministrado la morfina a Billy. No había ningún médico de verdad en el complejo, así que lo estaba cuidando él. ¿Cómo sigue el paciente?, preguntó Derby. Muerto para el mundo. Pero no está muerto de verdad. No. Qué agradable no sentir nada y al mismo tiempo tener todo el mérito de estar vivo. Derby se puso firmes con un gesto lúgubre. No, no, por favor, descanse. Con solo 2 hombres por oficial y todos los hombres enfermos, creo que podemos pasarnos sin todas las formalidades habituales entre oficiales y sus hombres. Derby siguió en posición de firmes. Parece usted mayor que los demás, dijo el coronel. Derby le contó que tenía 45 años, 2 años más que el coronel. El coronel comentó que otros estadounidenses ya se habían afeitado, y que Billy y Derby eran los únicos que aún tenían barba. Luego añadió, ¿sabe? Aquí hemos tenido que imaginarnos la guerra, e imaginamos que la libraban hombres de mediana edad como nosotros. Habíamos olvidado que las guerras las libran los críos. Cuando vi esas caras lampiñas fue una sorpresa. Me dije, Dios mío, es la cruzada de los niños. El coronel le preguntó al pobre Derby cómo lo habían capturado, y Derby le contó que estaba en un bosquecillo con otros 100 soldados asustados. La batalla duraba ya 5 días. Aquellos 100 se habían refugiado entre los árboles apretujados por los tanques. Derby describió el increíble clima artificial que los terrícolas crean a veces para otros terrícolas cuando no quieren que esos terrícolas sigan habitando la tierra. Los obuses estallaban en la copa de los árboles con pavoroso estruendo. Dijo y soltaban una lluvia de cuchillos, agujas y cuchillas de afeitar. Pedacitos de plomo con fundas metálicas cruzaban los bosques por debajo de los obuses, zigzagueando, mucho más deprisa que el sonido. Muchos caían heridos o muertos. Es lo que hay. Luego cesó el bombardeo, y un alemán oculto, con un altavoz, pidió a los estadounidenses que dejaran las armas y salieran del bosquecillo, con las manos sobre la cabeza, y volvería a empezar el bombardeo. Y ya no pararían hasta que estuviesen todos muertos. Así que los estadounidenses dejaron las armas y salieron del bosque con las manos sobre la cabeza, porque querían seguir vivos, si era posible. Billy viajó en el tiempo de vuelta al hospital de veteranos. Tenía la manta sobre la cabeza. Fuera de la manta reinaba el silencio. ¿Se ha ido mi madre?, preguntó Billy. Sí. Billy se asomó por debajo de la manta. Su prometida estaba allí, sentada en la silla de las visitas. Se llamaba Valencia Merville. Valencia era hija del dueño de la escuela de optometría de Ilium. Era rica. Era grande como una casa porque no podía parar de comer. Ahora mismo estaba comiendo. Estaba comiendo una barrita Tres Mosqueteros. Llevaba lentes trifocales con montura arlequinada repujada de diamantes de imitación. El brillo de los diamantes falsos contrastaba con el brillo del diamante de su anillo de compromiso. El diamante estaba asegurado por $1,800. Billy había encontrado ese diamante en Alemania. Era botín de guerra. Billy no quería casarse con la fea Valencia. Era uno de los síntomas de su enfermedad. Supo que estaba enloqueciendo cuando se oyó pidiéndole en matrimonio, cuando le suplicó que aceptara el anillo de diamantes y que fuera su compañera de por vida. Billy le dijo hola, y ella le preguntó si quería un trozo de barrita, y ella respondió no gracias. Ella dijo que todos en la escuela de optometría lamentaban que estuviese enfermo y esperaban que se recuperase pronto. Y Billy respondió, cuando los veas, dale saludos de mi parte. Ella prometió que sí lo haría. Ella le preguntó si había algo que pudiera traerle fuerza, y él dijo, no, tengo todo lo que necesito. ¿Y unos libros?, preguntó Valencia. Estoy al lado de una de las mayores bibliotecas privadas del mundo, respondió Billy, refiriéndose a la colección de ciencia ficción de Elliot Rosewater. Rosewater estaba en la cama de al lado, leyendo, y Billy lo arrastró a la conversación y le preguntó qué estaba leyendo esta vez. Así que Rosewater se lo dijo. Era El Evangelio del Espacio Exterior, de Kilgore Trout. Era sobre un visitante del espacio exterior, con una forma muy parecida a un tralfamadoriano, dicho sea de paso. El visitante del espacio exterior había hecho un serio estudio de la cristiandad para averiguar si era posible por qué a los cristianos les resultaba tan fácil ser crueles. Había llegado a la conclusión de que al menos parte del problema era la chapucera redacción del Nuevo Testamento. Supuso que la intención del Evangelio era enseñar a la gente, entre otras cosas, a ser compasivo, incluso con los más humildes de los humildes. Pero los Evangelios enseñaban en realidad esto. Antes de matar a alguien, aseguraos de que no esté bien relacionado. Es lo que hay. El fallo en los relatos sobre la vida de Cristo, afirmaba el visitante del espacio exterior, era que Cristo
que no parecía gran cosa, era en realidad hijo del ser más poderoso del universo. Los lectores así lo entendieron, de modo que, como es natural, cuando lo crucificaron, pensaron, y Rosewater leyó en voz alta: «Caramba, chico, esta vez sí que escogieron linchar al tipo equivocado». Y esa idea llevaba a otra asociada. Hay gente a quien no es equivocado linchar. ¿A quién? A la gente que no está bien relacionada. Es lo que hay. El visitante del espacio exterior le regalaba a la Tierra un nuevo evangelio. En él, Jesús era un verdadero don nadie, y un dolor de cabeza para muchas personas mejor relacionadas que él, y seguía diciendo las mismas cosas preciosas y desconcertantes que decían los otros evangelios. Así la gente se divertía un día clavándolo en una cruz y plantando la cruz en el suelo, los que lo linchaban y pensaban que era imposible que hubiese ninguna repercusión. Y el lector también lo pensaba, puesto que el Nuevo Testamento repetía una y otra vez que Jesús era un don nadie. Y luego, justo antes de que muriese nadie, se abrían los cielos y había rayos y truenos. Se oía tronar la voz de Dios. Anunciaba a la gente que iba a adoptar al mendigo como su hijo y a concederle todos los poderes y privilegios del Hijo del Creador del universo para toda la eternidad. Dios decía lo siguiente: a partir de ahora, Él castigará horriblemente a cualquiera que torture a un mendigo que no esté bien relacionado. La prometida de Billy se había terminado su barrita Tres Mosqueteros. Ahora se estaba comiendo otra barrita de chocolate Milky Way. «Déjate de libros», dijo Rosewater, echando ese libro concreto debajo de la cama. «Al diablo con ellos». «Ese parecía interesante», dijo Valencia. «Dios, si Kilgore Truth supiera escribir», exclamó Rosewater. No le faltaba razón. La falta de popularidad de Kilgore Truth era merecida. Su prosa era espantosa. Solo sus ideas eran buenas. «No creo que Truth haya salido nunca del país», continuó Rosewater. «Dios mío, se pasa el tiempo escribiendo sobre los terrícolas y todos son norteamericanos. Prácticamente nadie en la Tierra es norteamericano». «¿Dónde vive?», preguntó Valencia. «Nadie lo sabe», replicó Rosewater. «Que yo sepa, soy la única persona que he oído hablar de él. No tiene dos libros en la misma editorial y cada vez que le escribo a una editorial me devuelven la carta porque la editorial ha quebrado». Luego cambió de tema y felicitó a Valencia por su anillo de compromiso. «Gracias», dijo ella, y alargó el brazo para que Rosewater pudiera verlo de cerca. «Billy lo consiguió en la guerra». «Es lo más atractivo de la guerra», dijo Rosewater. «Todo el mundo saca alguna cosa». Respecto al paradero de Kilgore Truth, en realidad vivía en Illum, la ciudad natal de Billy, despreciado y sin amigos. Billy lo conocería pronto. «Billy», dijo Valencia Merville, «¿quieres que hablemos del modelo de la cubertería de plata?» «Claro. Estoy dudando entre el Royal Danish y el Rumble Rose». «Rumble Rose», dijo Billy. «No nos conviene precipitarnos», dijo ella. «Quiero decir que tendremos que vivir el resto de nuestra vida con lo que decidamos». Billy observó las fotografías. «Royal Danish», dijo por fin. «Colonial Moonlight también es bonita». «Sí», respondió Billy Pilgrim. Y Billy viajó en el tiempo al zoológico de Tralfamador. Tenía 44 años y estaba expuesto bajo una cúpula geodésica. Estaba recostado en la tumbona, que había sido su cuna en su viaje por el espacio. Estaba desnudo. Los tralfamadorianos estaban interesados en su cuerpo, en todo su cuerpo. Había miles de ellos alzando las manos diminutas para que sus ojos pudieran verlo. Billy llevaba entre Alfamador 6 meses terrícolas. Estaba acostumbrado a la multitud. Escapar estaba descartado. El aire fuera de la cúpula era cianuro y la Tierra estaba a 700, 300 millones, billones, trillones de kilómetros de distancia. Billy estaba expuesto en el zoo en un hábitat terrícola simulado. La mayoría de los muebles los habían robado del almacén de Sears Roebuck en Iowa City, Iowa. Había una televisión en color y un sofá que podía convertirse en cama. Había mesitas con lámparas y ceniceros al lado del sofá. Había un bar en miniatura y 2 taburetes. Había una mesita de billar. Había una moqueta en el suelo de pared a pared, de color dorado federal, menos en la cocina. Algunas zonas del baño y encima de la tapa de registro en el centro del suelo. Había revistas colocadas en abanico en la mesita del café delante del sofá. Había un fonógrafo estereofónico. El fonógrafo funcionaba, la televisión no. Había una foto de un vaquero matando a otro pegada en la pantalla de la televisión. Es lo que hay. La cúpula no tenía paredes. Billy no tenía dónde esconderse. Los muebles verde menta del baño estaban a la vista de todos. Billy se levantó de la tumbona, fue al cuarto de baño e hizo pis.
La multitud enloqueció. Billy se cepilló los dientes entre el famador, se puso su prótesis dental y se fue a la cocina. El fogón de gas, la nevera y el lavavajillas también eran de color verde menta. Había un cuadro pintado en la puerta de la nevera. La nevera había llegado así. Era un cuadro de una pareja de finales del siglo XIX en una bicicleta construida para 2 personas. Billy miró el cuadro. Intentó pensar en algo de la pareja. No se le ocurrió nada. No parecía haber nada de qué pensar de esas 2 personas. Billy tomó un buen desayuno de unas latas. Fregó su taza, su plato, su cuchillo, su tenedor y la cazuela, y los guardó. Después hizo unos ejercicios que había aprendido en el ejército. Saltos a horcajadas, flexiones de rodilla, sentadillas y flexiones. La mayoría de los tralfamadorianos no tenían forma de saber que el cuerpo y el rostro de Billy no eran hermosos. Pensaban que era un espécimen espléndido. Esto tuvo un efecto agradable en Billy, que empezó a disfrutar de su cuerpo por primera vez. Se duchó después de sus ejercicios y se cortó las uñas de los pies. Se afeitó, se roció desodorante las axilas, mientras un guía del zoo sobre un estrado explicaba lo que estaba haciendo Billy y por qué lo hacía. El guía lo estaba exponiendo telepáticamente, se plantaba sencillamente allí de pie y enviaba ondas mentales a la multitud. Sobre el estrado estaba el pequeño teclado con el que podía plantearle a Billy las preguntas que le hacía el público. Llegó la primera pregunta del presentador del equipo de televisión. ¿Eres feliz aquí? Tanto como lo era en la Tierra, respondió Billy Pilgrim, lo cual era cierto. Había 5 sexos entre el famador, cada uno de los cuales desempeñaba un papel necesario en la creación de un nuevo individuo. A Billy todos le parecían idénticos, porque sus diferencias sexuales estaban todas en la cuarta dimensión. Una de las mayores sorpresas morales que le dieron a Billy los tralfamadorianos tenía que ver con el sexo en la Tierra. Le aseguraron que las tripulaciones de sus platillos volantes habían identificado no menos de 7 sexos en la Tierra, y todos ellos esenciales para la reproducción. Una vez más, Billy no podía imaginar siquiera qué tenían que ver 5 de esos 7 sexos en la creación de un bebé, pues solo eran sexualmente activos en la cuarta dimensión. Los transfamadorianos intentaron dar a Billy pistas que le ayudaran a imaginar el sexo en la dimensión invisible. Le dijeron que no podría haber bebés terrícolas si no hubiese hombres homosexuales, aunque sí podría haber bebés sin mujeres homosexuales. No podría haber bebés sin mujeres de más de 75 años, pero sí podría haber bebés sin hombres de más de 65. No podría haber bebés sin otros bebés que hubiesen vivido 1 hora o menos después de nacer, y así sucesivamente. Para Billy aquello era un galimatías. Muchas de las cosas que decía Billy también eran un galimatías para los transfamadorianos. Estos eran incapaces de imaginar cómo era el tiempo para él. Billy había dejado de intentar aclarárselo. El guía de fuera tenía que explicarlo como podía. El guía pidió al grupo que se imaginara que estaban contemplando un desierto sobre una cordillera de un día brillante y cristalino. Podían mirar un pico, un pájaro, una nube, la piedra que tenían delante o incluso hacia el cañón que tenían detrás, pero con ellos estaba ese pobre terrícola, y su cabeza estaba metida en una esfera de acero que no podía quitarse. Solo había una mirilla por la que podía ver, y soldada a la mirilla había 2 metros de tubo. Eso era solo el principio de las desdichas de Billy en la metáfora. También estaba atado a una celosía de acero que estaba unida con remaches a una plataforma sobre raíles y no había forma de que pudiera volver a la cabeza o tocar el tubo. El extremo del tubo descansaba sobre un bípode que también estaba enganchado con remaches a la plataforma. Lo único que podía ver Billy era el puntito al extremo de la tubería. No sabía que estaba subido en una plataforma, ni siquiera era consciente de que su situación tuviese nada de peculiar. La plataforma a veces se movía muy despacio, a veces iba extremadamente deprisa, a menudo se detenía, iba cuesta arriba, cuesta abajo, describía curvas o iba en línea recta. Viese lo que viese el pobre Billy, no tenía más remedio que decirse a sí mismo, eso es la vida. Billy suponía que los transfamadorianos debían de estar asustados y confundidos por las guerras y demás formas de asesinato de la Tierra. Suponía que debían de temer que la combinación terrícola de ferocidad y armamento espectacular acabase destruyendo parte o tal vez todo el universo inocente. La ciencia ficción le había llegado a pensar eso. Pero la cuestión de la guerra no se planteó hasta que la sacó a relucir el propio Billy. Uno de los visitantes del zoo le preguntó a través del guía qué era lo más valioso que había aprendido entre Alfamador hasta el momento, y Billy respondió:
Que los habitantes de todo un planeta pueden vivir en paz. Como saben, procede de un planeta que lleva dedicado a matanzas absurdas desde el principio de los tiempos. Yo mismo he visto los cadáveres de unas colegiadas servidas vivas en una torre de agua por mis propios compatriotas, que en aquella época se enorgullecían de combatir el mal en estado puro. Era cierto, Billy había visto los cadáveres servidos en Dresde, y de noche me he iluminado en un campo de prisioneros con velas hechas con la grasa de mis congéneres humanos a quienes habían masacrado los padres y los hermanos de esas colegialas a las que hirvieron mis compatriotas. Los terrícolas deben de ser los seres más terribles del universo. Si los demás planetas no están en peligro aún, pronto lo estarán. Con que díganme al secreto para que lo lleve a la Tierra y nos salvemos todos. ¿Cómo puede un planeta vivir en paz? Billy creyó haber dicho unas palabras muy altisonantes. Se sorprendió al ver que los transfamadorianos se cerraban las manos diminutas con los ojos. Sabía por experiencia lo que significaba aquel gesto. Se estaba portando como un idiota. ¿Le importaría decirme, le preguntó alicaído al guía, qué tiene esto de estúpido? Sabemos cómo termina el universo, respondió el guía, y la Tierra no tiene nada que ver, excepto que también es aniquilada. ¿Cómo... ¿Cómo acaba el universo? Preguntó Billy. Lo volamos por los aires, experimentando con nuevos combustibles para nuestros platillos volantes. Un piloto de pruebas transfamadoriano aprieta el botón de inicio y todo el universo desaparece. Es lo que hay. Si lo saben, dijo Billy, ¿no hay alguna forma de evitarlo? ¿No se puede evitar que el piloto apriete el botón? Siempre lo ha apretado y siempre lo apretará. Siempre le dejamos y siempre le dejaremos. El momento está estructurado así. Entonces Billy dijo no muy convencido. Supongo que la idea de evitar la guerra en la Tierra es también una estupidez. Por supuesto, pero su planeta es pacífico. Hoy sí. Otros días tenemos guerras tan espantosas como cualquiera que haya visto o de la que haya oído hablar. No hay nada que podamos hacer, así que simplemente no las miramos, hacemos caso omiso de ellas. Pasamos la eternidad contemplando los momentos agradables, como hoy en el zoo. ¿No le parece un momento agradable? Sí. Esa es una cosa que podrían aprender los terrícolas si se esforzaran mucho a no hacer caso de los momentos espantosos y a concentrarse en los buenos. Dijo Billy. Poco después de acostarse esa noche, Billy viajó en el tiempo a otro momento, que era bastante agradable. Su noche de bodas con Valencia Melbourne. Hacía 6 meses que había salido del hospital de veteranos. Se encontraba bien. Se había graduado en la escuela de optometría de Ilium, el tercero de su clase de 47. Ahora está en la cama con Valencia, en un precioso apartamento construido al final de un muelle en Cape Ann, Massachusetts. Al otro lado del agua se veían las luces de Gloucester. Billy está encima de Valencia haciendo el amor con ella. Un resultado de este acto sería el nacimiento de Robert Pilgrim, que sería problemático en el instituto, pero que luego se enderezaría como miembro de los famosos Boinas Verdes. Valencia no viajaba en el tiempo, pero tenía mucha imaginación. Mientras Billy hacía el amor con ella, imaginó que era una mujer famosa de la historia. Era la reina Isabel I de Inglaterra y Billy era Cristóbal Colón. Billy soltó un ruido como una pequeña bisagra oxidada. Acababa de vaciar sus vesículas seminales en el interior de Valencia. Había contribuido con su parte al boina verde. Aunque claro, según los transfamadorianos, el boina verde tendría 7 progenitores en total. Ahora se apartó de su enorme esposa, cuya expresión de éxtasis no cambió cuando Billy se fue. Billy apoyó las vértebras sobre el borde del colchón y entrelazó las manos detrás de la nuca. Era rico. Era la recompensa por casarse con una chica con quien no se habría casado nadie en su sano juicio. Su suegro le había regalado un Buick Roadmaster nuevo, una casa eléctrica, y lo había nombrado director de su consulta más próspera, la consulta de Illum, donde Billy podría ganar al menos $30,000 al año. Eso era bueno. Su padre había sido un simple barbero. Como dijo su madre, los Pilgrim están ascendiendo en la vida. La luna de miel tenía lugar en los agridulces misterios de veranillo de San Martín en Nueva Inglaterra. El apartamento de los recién casados tenía una pared muy romántica que eran unas cristaleras. Daban a un balcón y al oleoso puerto de abajo. Un remolcador naranja y verde, negro en la noche, pasó gruñendo y ronroneando bajo el balcón, a menos de 10 metros de su lecho nupcial. Iba hacia el mar abierto con las luces de posición encendidas. La bodega vacía resonaba y hacía que el ruido del motor sonara más alto y hueco.
El puerto empezó a entonar la misma canción y luego cantó también la cabecera de la cama de los recién casados, y siguió cantando mucho rato después de que se fuese el remolcador. Gracias, dijo por fin Valencia. La cabecera de la cama cantaba como el zumbido de un mosquito. De nada. Me ha gustado. Luego ella se echó a llorar. ¿Qué ocurre? Soy muy feliz. Bien. Nunca pensé que nadie quisiera casarse conmigo. Mmm, dijo Billy Pilgrim. Voy a perder peso por ti, dijo. ¿Qué? Me voy a poner a dieta. Me voy a poner guapa para ti. Me gustas tal como estás. ¿De verdad? De verdad, dijo Billy Pilgrim. Yo había visto gran parte de su matrimonio, gracias a los viajes en el tiempo. Sabía que iba a ser al menos tolerable. Un gran yate motor llamado Sherazade pasó al lado de su lecho nupcial. La canción que entonaban sus motores era una nota de órgano muy grave, llevaba todas las luces encendidas. Dos personas jóvenes, un hombre y una mujer jóvenes, con ropa de fiesta, estaban apoyados en la barandilla de la popa, enamorados uno del otro, de sus sueños y del lago. También estaban de luna de miel. Eran Lance Rumford de Newport, Rhode Island, y su esposa de soltera, Cynthia Laundrie, que de niña había sido novia de John F. Kennedy en Hyannisport, Massachusetts. Era una pequeña coincidencia. Billy Pilgrim compartiría después habitación de hospital con el tío de Rumford, el profesor Bertrand Copeland Rumford, de Harvard, historiador oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Cuando pasaron esas personas tan bellas, Valencia preguntó a su extraño marido por la guerra. Asociar el sexo y el glamour con la guerra es una cosa un poco simplona para una mujer terrícola. ¿Alguna vez piensas en la guerra? Dijo poniéndole una mano en el muslo. A veces, dijo Billy Pilgrim. A veces te miro, dijo Valencia, y tengo la extraña sensación de que estás lleno de secretos. No lo estoy, dijo Billy. Era mentira, claro. No le había contado a nadie lo de todos los viajes en el tiempo que había hecho, ni lo de Tralfamador y lo demás. Debes de tener secretos sobre la guerra, o tal vez, no secretos, sino cosas de las que no quieres hablar. No, estoy orgulloso de que haya sido soldado, ¿lo sabes? Bien. ¿Fue horrible? A veces. Entonces a Billy se le ocurrió una idea descabellada. Su verdad le sorprendió. Sería un buen epitafio para Billy Pilgrim, y también para mí. Se muestra una imagen con un epitafio. Todo fue maravilloso e indoloro. ¿Me hablarás de la guerra ahora? Si quisiera que lo hicieses, dijo Valencia. En una pequeña cavidad de su corpachón estaba reuniendo los materiales para hacer un boina verde. Parecería un sueño, dijo Billy. Los sueños de los demás no suelen ser muy interesantes. Una vez oí que le hablabas a mi padre de un pelotón de fusilamiento alemán. Se refería a la ejecución del pobre Edgar Derby. ¿Tuviste que enterrarlo? Sí. ¿Os vio con vuestras palas antes de que lo fusilaran? Sí. ¿Dijo algo? No. ¿Tuvo miedo? Lo habían drogado, tenía los ojos vidriosos. ¿Y le clavaron una diana en el pecho? Un trozo de papel, dijo Billy. Se levantó de la cama, dijo disculpa, y se adentró en la oscuridad del baño a hacer pis. Buscó a tientas la luz. Comprendió al tocar las paredes rugosas que había vuelto a 1944, al hospital del campo de prisioneros. La vela del hospital se había apagado. El pobre Edgar Derby se había quedado dormido en el catre que había al lado del Billy. Billy se había levantado de la cama, había ido palpando la pared, intentando encontrar la salida porque tenía muchas ganas de hacer pis. De pronto encontró una puerta que se abrió y lo dejó salir aturdido a la noche del campo. Billy estaba un poco alelado por el viaje en el tiempo y la morfina. Llegó una alambrada de espino que le arañó en una docena de sitios. Billy intentó apartarse, pero las púas no le dejaban, así que Billy estuvo bailando como un tonto en la alambrada. Un paso aquí, otro allá, y luego otro de vuelta al principio. Un ruso, que también había salido a orinar, vio a Billy bailando desde el otro lado de la alambrada. Se acercó a aquel curioso espantapájaros, intentó hablar con amabilidad con él, y le preguntó de qué país era. El espantapájaros no le prestó atención y siguió bailando. Así que el ruso le soltó de las púas, una por una, y el espantapájaros se soltó y se fue bailando hacia la noche sin una palabra de agradecimiento. El ruso lo saludó con la mano y le gritó en ruso: «Adiós». Billy se sacó la picha en la noche del campo de prisioneros y orinó en el suelo. Luego se la guardó otra vez,
más o menos, y consideró una nueva dificultad. ¿De dónde habría venido y a dónde debía ir ahora? En algún lugar de la noche se oían gritos de dolor. Como no tenía nada mejor que hacer, Billy fue arrastrando los pies hacia allí. Quiso saber qué tragedia había acontecido a tantos que se lamentaban allí fuera. Sin saberlo, Billy se estaba acercando a la parte de atrás de las letrinas. Era una cerca con una tabla y 12 cubos debajo. La cerca estaba tapada por 3 lados por una pantalla de trozos de madera y lata aplastadas. El lado abierto daba a la pared cubierta de cartón alquitrado del barracón donde habían celebrado el banquete. Billy siguió la pared y llegó a un punto donde vio un letrero recién pintado con el cartón alquitranado. Las palabras estaban escritas con la misma pintura rosa que había alegrado el decorado de Cenicienta. Las percepciones de Billy eran tan poco fiables que vio las palabras flotando en el aire, pintadas en un telón transparente. Además había unos preciosos puntos plateados en la cortina. En realidad eran las cabezas de los clavos que sujetaban el cartón alquitranado al barracón. Billy no entendía cómo el telón se sujetaba en la nada, y supuso que la cortina mágica y que aquellos gritos teatrales eran parte de alguna ceremonia religiosa que él desconocía. He aquí lo que decía el letrero. Por favor, dejad esta letrina tan limpia como la habéis encontrado. Billy se asomó a la letrina. Los lamentos procedían de allí. El lugar estaba lleno de norteamericanos con los pantalones bajados. El festín de bienvenida los había puesto tan enfermos como volcanes. Los cubos estaban llenos o caídos. Uno de los norteamericanos que estaba más cerca de Billy dijo con un lamento que lo había excretado todo menos el cerebro. Un momento después añadió, ahí va, ahí va. Se refería a su cerebro. Era yo, quiero decir yo, el autor de este libro. Billy se apartó mareado de esta visión del infierno. Pasó al lado de 3 ingleses que contemplaban el festival de los excrementos desde la distancia. El asco los había dejado en estado catatónico. Abróchate la bragueta, exclamó uno al ver pasar a Billy. Así que Billy se abrochó la bragueta. Llegó a la puerta del pequeño hospital por accidente. Cruzó la puerta y volvió a estar de luna de miel, saliendo del cuarto de baño para ir a la cama con su esposa en Caipan. Te echaba de menos, dijo Valencia. Y yo a ti, dijo Billy Pilgrim. Billy y Valencia se durmieron abrazados como cucharillas, y Billy volvió a viajar en el tiempo, hasta el viaje en tren que había hecho en 1944, de las maniobras en Carolina del Sur al funeral de su padre en Ilium. Aún no había estado en Europa, ni había entrado en combate. Todavía eran los tiempos en las locomotoras de vapor. Billy tuvo que cambiar varias veces de tren. Todos los trenes eran lentos. Los vagones apestaban a humo de carbón, tabaco, de racionamiento, licor de racionamiento y los pedos de la gente que comía raciones de guerra. La tapicería de los asientos metálicos era áspera y Billy apenas pudo pegar ojo. Se quedó profundamente dormido cuando estaba solo a 3 horas de Ilium, con las piernas alargadas hacia la puerta del ajetreado vagón comedor. El mozo de cuerda lo despertó cuando el tren llegó a Ilium. Billy bajó dando tumbos en su bolsa de lona y luego se quedó en el andén al lado del mozo de cuerda, haciendo un esfuerzo por despertar. Te habías quedado dormido, dijo el mozo de cuerda. Sí, respondió Billy. Muchacho, dijo el mozo de cuerda, seguro que se te puso dura. A las 3 de la madrugada de la noche de la morfina, en el campo de prisioneros, 2 vigorosos ingleses llevaron a un nuevo paciente al hospital. Era muy menudo. Se trataba de Paul Lazaro, el ladrón de coches picado con viruelas de Cicero, Illinois. Un inglés lo había pillado robando cigarrillos debajo de su almohada. El inglés, medio dormido, le había roto el brazo derecho a Lazaro y lo había dejado inconsciente. El inglés que había hecho esto estaba ayudando a llevar a Lazaro. Era pelirrojo y no tenía cejas. En la obra de teatro había interpretado a la hada madrina de Cenicienta. Ahora sujetaba su mitad de Lazaro con una mano mientras cerraba la puerta a su espalda con la otra. Pesa menos que un pollo, dijo. El inglés que sostenía los pies de Lazaro era el coronel que había noqueado a Billy con la inyección. El hada madrina estaba avergonzada y también enfadada. Si hubieses oído que estaba peleándome con un pollo, dijo, no me habría empleado tan a fondo. El hada madrina expresó con franqueza lo repugnantes que le parecían los norteamericanos, débiles, malolientes, llenos de compasión por sí mismos, un atajo de cabrones llorones, sucios y ladrones, dijo. Son peores que los puñeteros rusos. La verdad es que parecen muy desarrapados, coincidió el coronel.
Entonces entró un comandante alemán. Consideraba a los ingleses sus amigos íntimos. Los visitaba casi a diario. Jugaba con ellos, disertaba sobre historia de Alemania, tocaba su piano, les daba clases de conversación en alemán. Les decía a menudo que si no fuesen por su civilizada compañía se volverían loco. Su inglés era espléndido. Se disculpó de que los ingleses tuviesen que soportar a los norteamericanos. Prometió que solo les molestarían un día o dos más, y que muy pronto los enviarían a Dresde como trabajadores. Llevaba consigo una monografía publicada por la Asociación Alemana de Oficiales de Prisiones. Era un informe sobre el comportamiento en Alemania de los soldados norteamericanos prisioneros de guerra. Lo había redactado un antiguo estadounidense que había ascendido mucho en el Ministerio de Propaganda alemán. Se llamaba Howard W. Campbell, hijo. Luego acabaría ahorcándose mientras esperaba que lo juzgaran por crímenes de guerra. Es lo que hay. Mientras el coronel británico recomponía el brazo roto de Lazaro y le preparaba la escayola, el comandante alemán tradujo en voz alta fragmentos de la monografía de Howard W. Campbell, hijo. Campbell había sido un dramaturgo bastante conocido. La frase inicial era esta: Estados Unidos es la nación más rica de la Tierra, pero su pueblo es mayoritariamente pobre, y a los pobres estadounidenses se les anima a odiarse a sí mismos, por citar al humorista estadounidense Kim Hubbard. No es ninguna deshonra ser pobre, pero podría serlo. De hecho, ser pobre en Estados Unidos es un delito, incluso aunque Estados Unidos sea una nación de pobres. Cualquier otra nación tiene tradiciones populares de hombres que fueron pobres, pero muy sabios y virtuosos, y por tanto más estimables que cualquiera con dinero y poder. No hay historias parecidas de los pobres estadounidenses. Se burlan de sí mismos y glorifican a los que son mejores que ellos. El más mísero local de bebida y comida propiedad de alguien, también pobre, es muy probable que tenga un letrero colgado en la pared que plantea esa pregunta cruel. Si eres tan listo, ¿por qué no eres rico? También habrá una bandera de Estados Unidos, un poco mayor que la mano de un niño pegada al palo de una piruleta ondeando en la caja registradora. Se decía que el autor de la monografía, oriundo de Schenectady, Nueva York, tenía el coeficiente intelectual más alto de todos los criminales de guerra que tuvieron que enfrentarse a la muerte en la horca. Es lo que hay. Los estadounidenses, como los seres humanos en cualquier parte, creen muchas cosas que son evidentemente falsas, proseguía la monografía. La falsedad más destructiva es que cualquier estadounidense tiene muy fácil ganar dinero. No reconocen lo difícil que es en realidad ganar dinero, y por tanto, los que no lo tienen se culpan a sí mismos una y otra vez. Esta culpa interior ha sido una enorme ventaja para los ricos y poderosos, que tienen que preocuparse menos por sus pobres, pública y privadamente, que cualquier otra clase de gobernante desde, digamos, los tiempos napoleónicos. De Estados Unidos nos han llegado muchas novedades. La más sorprendente, una cosa sin precedentes, es una masa de pobres sin dignidad. No se aprecian unos a otros porque no se aprecian a sí mismos. Una vez entendido esto, el desagradable comportamiento de los soldados estadounidenses en los campos de prisioneros alemanes deja de ser un misterio. Howard W. Campbell, hijo, hablaba a continuación de los uniformes de los soldados estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. Cualquier otro ejército de la historia, próspero o no, ha intentado vestir incluso a sus soldados de menor rango para que tuviesen un aspecto impresionante ante sí mismos y ante todos los demás elegantes expertos en beber, copular, saquear y causar muerte repentina. El ejército estadounidense, sin embargo, envía a sus soldados a combatir y a morir en un traje de negocios modificado, hecho evidentemente para otro hombre, un regalo esterilizado pero sin planchar, de una organización benéfica que, tapándose la nariz, va repartiendo ropa a los borrachos de los suburbios. Cuando un oficial vestido con elegancia se dirige a uno de esos mendigos desaliñados, lo regaña, como hace cualquier oficial en cualquier ejército. Pero el desprecio del oficial no es, como en los otros ejércitos, una teatralidad paternal. Es una expresión sincera de odio por los pobres, que son los únicos culpables de su pobreza. Un administrador de prisiones que trate por primera vez con prisioneros estadounidenses debería tener esto en cuenta, que no espere amor fraternal, ni siquiera entre hermanos. No habrá cohesión alguna entre los individuos. Cada uno de ellos será un niño malhumorado, que a menudo preferiría estar muerto. Campbell contaba cuál habría sido la experiencia alemana con los soldados estadounidenses prisioneros. Según Campbell, todo el mundo sabía que eran los prisioneros más quejosos, menos fraternales y más sucios de la guerra,
Eran incapaces de llevar a cabo ninguna acción concertada por decisión propia. Despreciaban a sus propios líderes, se negaban a seguirlos e incluso a escucharlos, basándose en que no eran mejor que ellos y en que debían de dejar de darse tantos humos. Y así sucesivamente. Billy Pilgrim se quedó dormido y se despertó viudo en su casa vacía de Illum. Su hija Bárbara le estaba reprochando que escribiera cartas ridículas a los periódicos. ¿Has oído lo que te he dicho?, preguntó Bárbara. Otra vez estaban en 1968. Pues claro, se había quedado adormilado. Si vas a portarte como un niño, tendremos que tratarte como tal. Eso no es lo que pasa después, dijo Billy. Ya veremos lo que pasa después. La corpulenta Bárbara se abrazó a sí misma. Y aquí hace un frío espantoso. ¿Está puesta la calefacción? ¿La calefacción? La caldera, esa cosa del sótano que produce aire caliente que sale por las rejillas. No creo que esté encendida. Tal vez no. ¿No tienes frío? No me he dado cuenta. Dios mío, eres un niño. Si te dejamos aquí solo, te morirías de frío y de hambre. Y así sucesivamente. A ella le resultaba muy edificante arrebatarle su dignidad en nombre del cariño. Bárbara llamó al mecánico de la caldera y envió a Billy a la cama. Le hizo prometer que se quedaría debajo de la manta eléctrica hasta que funcionase la calefacción. Puso el control de la manta al máximo y enseguida la cama de Billy estuvo lo bastante caliente para hornear pan en ella. Cuando Bárbara se marchó y cerró de un portazo, Billy viajó otra vez en el tiempo al zoo del transformador. Acababan de traerle una pareja de la Tierra. Era Montana Wildhat, una estrella de cine. Montana estaba muy sedada. Unos transformadorianos con máscaras antigas lo llevaron dentro. Le dejaron sobre la tumbona amarilla de Billy y se marcharon por la compuerta de aire. El gentío de fuera estaba encantado. Se superaron todos los récords de asistencia al zoo. Todo el planeta quería ver aparearse a los terrícolas. Montana estaba desnuda, y Billy también, claro. Dicho sea de paso, él tenía una polla enorme. Nunca se sabe quién puede tener una. Ella parpadeó, sus pestañas eran como látigos de carruaje. ¿Dónde estoy?, preguntó. Todo va bien, respondió con amabilidad Billy. Por favor, no tengas miedo. Montana había hecho inconsciente el viaje desde la Tierra. Los transformadorianos no habían hablado con ella ni se habían dejado ver. Lo último que recordaba era que estaba tomando el sol al borde de una piscina en Palm Springs, California. Montana tenía solo 20 años. Alrededor del cuello llevaba una cadenita de plata con un guardapelo que le quedaba entre los pechos. Ahora volvió la cabeza y vio las miradas de transformadorianos al otro lado de la cúpula. Estaban aplaudiéndole, abriendo y cerrando minúsculas manos verdes a toda velocidad. Montana chilló y chilló. Todas las manos diminutas se cerraron, porque el terror de Montana no era agradable de ver. El jefe de los guardias del zoo ordenó a un gruista que estaba a su lado que echara un toldo de color azul marino sobre la cúpula para simular la noche terrícola en el interior. En el zoo solo anochecía de verdad 1 hora terrícola cada 62. Billy encendió una lámpara del suelo. La luz resaltó el afilado relieve de los barrocos detalles del cuerpo de Montana. A Billy le recordó la fantástica arquitectura de Dresde antes de que lo bombardearan. Con el tiempo, Montana llegó a querer y a confiar en Billy Pilgrim. Él no la tocó hasta que ella le dejó claro que quería que lo hiciese, cuando llevaba entre alfamador el equivalente de 1 semana terrícola. Le preguntó con timidez si no quería dormir con ella, cosa que él hizo. Fue celestial. Y Billy viajó en el tiempo desde esa maravillosa cama a otra cama en 1968. Era su cama en Ilium. La manta eléctrica estaba encendida al máximo, estaba empapado en sudor y recordó vagamente que su hija lo había metido en la cama y le había dicho que se quedara allí hasta que reparasen la caldera. Alguien llamó a la puerta de su dormitorio. ¿Sí?, preguntó Billy. Soy el mecánico de la caldera. ¿Sí? Ya funciona, está empezando a calentar. Bien. Un ratón se había comido un cable del termostato. Figúrese. Billy se sorbió la nariz. Su cama caliente olía como una cava de champiñones. Había tenido un sueño húmedo con Montana Wildhat. A la mañana siguiente de ese sueño húmedo, Billy decidió volver al trabajo en su consulta del centro comercial. El negocio estaba en racha, como de costumbre. Sus ayudantes se las arreglaban sin problemas. Se sorprendieron al verlo.
Su hija les había dicho que tal vez no volviera a ejercer. Pero Billy entró en la consulta como si tal cosa y pidió que hicieran pasar al primer paciente. Así que le mandaron a uno, un niño de 12 años que iba con su madre viuda. Eran forasteros, acababan de llegar a la ciudad. Billy les hizo un par de preguntas. Se enteró de que el padre del chico lo habían matado en Vietnam, en la famosa batalla de 5 días por el montículo 875, cerca de Dacko. Es lo que hay. Mientras examinaba los ojos del niño, Billy le habló muy serio de sus aventuras en Tralfamador. Le aseguró al niño huérfano que su padre estaba vivo en momentos en los que el chico lo vería una y otra vez. ¿No te parece consuelo?, preguntó Billy. Al poco tiempo, la madre del niño salió y le dijo a la recepcionista que Billy se había vuelto loco. Se llevaron a Billy a casa. Su hija volvió a preguntarle: Papá, 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 ¿qué vamos a hacer contigo?